Buenas tardes. Nos pidieron esta vez que hiciéramos una explicación acerca del comportamiento del mercado y su naturaleza, en virtud de que hemos hecho una combinación aquí entre los temas del nihilismo, la enajenación y la atmósfera de mercado en la cual estamos inscritos todos. Y hemos llegado a decir que puede atribuirse al mercado como atmósfera social esa conducta nihilista que ha adoptado la humanidad en la actualidad por efecto de la predominancia precisamente del mercado en la vida social. Pero queda por allí el mercado como un concepto metafísico también. Se nos queda así, como si hubiera aparecido de pronto para envolvernos, ¿no? Y envolvernos de tal manera que nos afecta sin que podamos hacer nada para sacudir sus influencias. De algún modo, en alguna clase anterior dijimos que el mercado pues, es un producto histórico también, ¿no? Y que no apareció así simplemente porque a alguien se le ocurrió y vamos a ponerlo allí, sino que ha tenido un desenvolvimiento a lo largo de mucho tiempo. Pero necesitamos ubicar lo específico del mercado, en donde ya no tiene vuelta de hoja, de que no lo podemos modificar ni sustituir para que no nos afecte. Es necesario poder entonces tratar de explicar cómo llegó a ser tal. Diríamos en principio que es la esencia del sistema capitalista de producción. Pero cuando decimos esto, nos quedamos otra vez en una abstracción. ¿Qué es el sistema capitalista de producción? Bueno, allí es donde tenemos que incorporar los elementos fundamentales que sirven para explicar al sistema capitalista de producción. Y diríamos, en principio, que sistema capitalista de producción y mercado son, de hecho, la misma cosa, ¿no? Ahora, para poder fundamentar esto que decimos, tendríamos que acudir a principios. Y ahora sí me voy a permitir tomar una referencia. El método de la economía política, o sea, el método que han desarrollado los teóricos para comprender el sistema capitalista de producción y que fue en principio desarrollado con claridad a partir del siglo XVIII. Considera aquí producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Aunque ellos no se extienden en explicar ampliamente estos términos, dan por hecho que es de sentido común pensar que la vida humana desde todos los tiempos depende de la producción y junto con la producción depende de la distribución. ¿Por qué? Porque si no hay producción y distribución, no hay tampoco posibilidad de consumir bienes y servicios, que son los que resultan de todo proceso de producción, por muy elemental y simple que éste pueda ser.
Así que lo primero que tenemos que fijar y tener como referencia es esta verdad. Aquí sí podemos decir que se trata de una verdad. No es un concepto inventado, metafísico, como cualquier otro que sirve solo para construir discursos teóricos o filosóficos, sino que la realidad humana es producción, distribución o circulación y consumo de bienes y servicios, porque es lo único que da la posibilidad de la vida humana. Por eso decimos aquí que no hay que perder de vista el tener como referencia este hecho, que no es un simple postulado. Así lo expusieron los teóricos en el siglo XVIII. Les llamaron a estos teóricos fisiócratas. Los llamaron en la historia del pensamiento económico. ¿Por qué los llamaron así? Porque ellos consideran que la tierra y el trabajo, que son naturaleza, son la fuente de toda riqueza. Y aquí riqueza es decir, simplemente producción, o sea, el producto de la combinación de trabajo y tierra. En nuestros tiempos hablamos de riqueza cuando vemos montos de millones de dinero. No, no se refiere a eso la riqueza. Riqueza se refiere a cualquier volumen, producto del trabajo en la tierra. Y aquí estamos pensando en los primeros tiempos del desarrollo de la humanidad, en donde los instrumentos para explotar la tierra nos parecen ahora sumamente elementales y rudimentarios, pero que en su tiempo eran expresión directa de la tecnología alcanzada hasta ese momento. Y no les podemos reprochar de que estaban en un atraso correspondiente al más deplorable atraso de la humanidad. Es otra de las cosas que tenemos que decir. No es que la humanidad haya estado atrasada. Así la vemos ahora porque tenemos otros instrumentos de producción, otras herramientas para producir. Y decimos que ahora sí estamos adelantados porque tenemos estas herramientas. Bueno, habría que saber qué van a decir dentro de 1000 años quienes estén vivos dentro de 1000 años acerca de nuestras herramientas. Van a decir que estamos muy atrasados, ¿no? Bueno, el asunto es que esa identificación de tierra y trabajo como factores inmediatos y únicos y naturales de producción de la vida humana son el fundamento de esta disciplina que llamamos economía. En las teorías recientes, modernas, podríamos decir que corresponden a la mitad del siglo XIX y de ahí para acá, se habla no solamente de tierra y trabajo, se habla de tierra, trabajo y capital. Los textos de economía así nos lo presentan como tierra, trabajo y capital. Y más reciente, me refiero en relación con el siglo XIX, y eso son las primeras 3 décadas del siglo XX, se habla también de organización. Bueno, entonces tendríamos 4 factores de la producción: tierra, trabajo, capital y organización. Tendríamos que referirnos a cada uno de estos conceptos, definirlos y ver por qué se dice que son los 4 factores de la producción. Por lo pronto diríamos que son los que están siempre presentes en cualquier proceso productivo y de distribución de bienes y servicios. La vida urbana nos ha hecho olvidar la tierra.
como fuente de creación de riqueza. Pero es el caso de que la tierra no la podemos olvidar nunca, así pasen millones de años. Sigue siendo origen de la creación de riqueza, que son las materias primas en las cuales funda la industria moderna, su producción moderna, si no son productos de la tierra, tan modestos como el maíz, el tomate, la cebolla, los chícharos, el trigo, la cebada, los ingredientes que se usan para la fabricación de medicamentos. ¿De dónde provienen? Vienen todo de la tierra, no hay cosa que no venga de ahí. Tenemos entonces que considerarla para efectos de estudiar los orígenes de la riqueza. Aquí nos estamos refiriendo a origen, a fuente, de dónde proviene como fuente la riqueza. Y la tierra no nos da solamente productos directos para el consumo directo de las familias, de la población, del ser humano, sino también los insumos, como ya dijimos, para la producción industrial. Bueno, ahí tenemos la tierra con su rol en este esquema. ¿Qué diríamos del trabajo? Que es el otro factor que identifican los fisiócratas. La tierra solita es capaz de dar muchas cosas. Ahí crecen las plantas y ahí dan semillas y ahí se genera todo aquello que el ser humano consume directamente. Bueno, esto es la naturaleza pura, ¿no? Pero cuando interviene el trabajo, la naturaleza nos puede dar eso y mucho más que tiene ella como potencial para multiplicar los volúmenes de producción de eso que ahora o en principio se da espontáneamente. Con la intervención del trabajo de los seres humanos se adecua la tierra para generar volúmenes más grandes de producción. Y no solamente esto, sino para establecer cultivos selectivos según las necesidades de la distribución, que a su vez depende de las necesidades del consumo de la población, del ser humano. Bueno, aquí estamos hablando de la intervención del trabajo. Si lo vemos en los términos de épocas anteriores a la aparición del sistema capitalista, diríamos que hay una relación entre tierra y trabajo, que es para producir directamente lo que el trabajador consume, porque él es poseedor de la tierra. Porque la tierra no puede ser en ese momento propiedad privada de nadie. Y si lo es en términos muy limitados. La mayor parte están en posesión de las grandes masas de seres humanos que cultivan la tierra para ganarse la vida. Con el sistema capitalista, y aquí no brincamos hasta la mitad del siglo XIX, tenemos ya el capital, porque esa misma producción agrícola, esa producción que realiza el trabajador en la tierra, es ahora mercancía. Se han desarrollado mercados de productos de la tierra y se han desarrollado porque estos poseedores han ido dejando de ser poseedores de la tierra y la tierra se ha venido convirtiendo en propiedad privada, o sea, propiedad de pocos individuos. Y la mayoría de los que antes producían directamente como poseedores de tierra se han convertido en trabajadores de la tierra, al servicio de los poseedores y propietarios ahora de esa tierra. Y entonces lo que produce la tierra, esos productos de la tierra, que ahora la tierra produce con la intervención de trabajadores, ya no de poseedores de la tierra, se han convertido en mercancías para la venta y se produce en la tierra para vender. En este caso, ya no hay otra forma en que esos productos lleguen al consumo. En este caso, tenemos ya un cambio
radical, muy importante en la relación entre el trabajo y la tierra. Y esto mismo conduce casi al mismo tiempo o en forma sucesiva, porque la tierra es proveedora de materias primas, de insumos para la producción industrial. La industria se ha desarrollado también o ha evolucionado también desde el taller empresarial, pasando por el taller manufacturero, hacia un estatus industrial, entendido aquí industrial en el sentido que ahora la producción se realiza fundamentalmente con el uso de medios de producción que han evolucionado al punto de que casi toda la producción que no proviene directamente de la tierra se fabrica con instrumentos evolucionados, con máquinas. No solamente se han desarrollado las máquinas, sino todo aquello que mueve a las máquinas. Y junto con esto, se han desarrollado los medios para la distribución